Bienvenidos a No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Con ustedes, sus anfitriones, Demo Pérez y JC Croston. Bienvenidos al primer capítulo de No Shipping del año 2022. Quiero tenerlos aquí en el show que es para aprender a otro nivel. Yo soy JC Croston y conmigo está el pelado Demo. Demo, disparen el año nuevo. Saludos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde nos estén sintonizando en América Latina. Un placer que estén con nosotros nuevamente en este arranque del 2022. No podemos arrancar este año sin invitarlos a sintonizar nuestros capítulos del año pasado, especialmente el último, el show número 12 con Manuel Díaz, un empresario mexicano supremamente interesante. Con él filosofamos un poquito de soluciones no convencionales, el afán que tenemos todos por comprar, la esencia de una empresa, ser vegano, buen vino, tabaco. Buenísimo el show, más que invitados a verlos. Y sin más, pues hoy vamos a tener un show muy interesante con un tema apasionante, nuevo, con una invitada especial. Hoy nos va a acompañar Mariana Velázquez. Mariana es una emprendedora empedernida. Ella empezó su carrera profesional en la industria farmacéutica y de consumo. A Mariana le ha tocado vivir las altas y bajas de ser emprendedor. Le ha tocado reinventarse o pivotear, como se habla en el argot del emprendimiento. Esa palabra la aprendimos aquí en No Shipping, No Shopping. Y además de manejar su último emprendimiento, una empresa llamada Brandú, de la cual vamos a hablar el día de hoy, el cual ha sido acelerado por Google Startups y otros pesos pesados en ese mundo, ella ha encontrado tiempo para enseñar a nuevos emprendedores cómo hacerlo mejor. Mariana, bienvenida a No Shipping, No Shopping. Hola Demo, hola JC, muchas gracias. Feliz de estar acá. Igualmente nosotros. María, nosotros tratamos de maximizar el tiempo, así que arrancamos una vez, ¿te parece? Listo, perfecto. Bueno, tú sabes, cuando Vladimir Putin quiere información de Ucrania y de Estados Unidos, él llama a Demóstenes. Demóstenes tiene una base de datos enorme de todas las cosas. Entonces, él, se averiguó que tu compañía, que como dijo Demo, se llama Brandú, formó parte del programa de aceleración de emprendedores STEM-LAC para mujeres del 2021. Y ese proyecto está acelerado por Google Startups, WeExchange, que es una plataforma del BID que busca impulsar el potencial de crecimiento de las emprendedoras especialmente, y Central, que es un hub de emprendimiento mexicano. Entonces, tú sabes, tú has pasado por este proceso. Demo le gusta mucho incentivar o buscar oportunidades para mejorar el proceso académico en Latinoamérica especialmente. ¿Qué cosas de tu grado universitario, entendemos que tú te titulaste en Administración y Dirección de Empresas, piensan que te ha ayudado en tu gestión en Brandú? Bueno, claramente Administración de Empresas es una carrera que está muy, muy de la mano de lo que yo hago. Hay muchísimas componentes de mi carrera que han sido vitales para entender cómo se hace un negocio, hacer una planeación financiera, cómo administrar, temas de marketing. Y bueno, yo estudié administración de empresas, tuve un enfoque en marketing, pero sobre todo creo que uno de los temas más relevantes tienen que ver con la parte financiera, sobre todo cuando quieres ser ese gerente o ese CEO. Tienes que tener muy, muy claro cómo hacer un modelo financiero, cómo llevar la contabilidad de una empresa, y ese ha sido como mi gran aprendizaje como emprendedora, el poder implementar esos conocimientos financieros a Brandú. Y bueno, claramente hay otros temas en la carrera en administración, de liderazgo, también como de psicología de las empresas, de toda esta parte de gestión humana que también creo que es súper relevante y que me han servido muchísimo. Interesante, porque
¿sabes? Tendemos a pensar que el proceso académico universitario se vuelve menos relevante con toda la aceleración de tecnología, pero es bonito escuchar que tú sigues pensando de que hay valor en ese proceso académico, aun cuando has pasado con todo ese proceso de aceleración con Google y con el BIT, aún así encuentras valor en ese proceso académico. Sí, total, total. Yo creo que claramente cuando uno se enfrenta al mundo real, hay muchas cosas que te enseñaron que las tienes que desaprender o que ni las vas a usar o creo que en la carrera universitaria también hay mucho relleno que no es tan relevante, pero al final sí te enseñan a tener una estructura, entiendes muy bien cómo se gerencia una empresa, los procesos que debes hacer, te ayudan a construir ese pensamiento crítico, lógico, y yo creo que eso son bases que son muy fuertes y que ayudan muchísimo. Al final, todo es muy sentido común, yo soy muy también empírica en muchas cosas y me encanta aprender como en la práctica y creo que ese sí es un gran diferencial. Un emprendedor por lo general tiene ese espíritu y ese como sentido común. No todo te lo enseñan en una universidad, pero sí hay unas bases que para mí han sido muy importantes. Tremendo. Y una pregunta, en la universidad no nos enseñan, por ejemplo, sobre todo a afrontar los retos como los que vivimos en la cadena de suministros hoy en día. ¿Cómo esos retos que tienen el mundo revuelto, vamos a decirlo así, le han pegado a tu empresa Brandú? Bueno, claramente, por ejemplo, ahorita con la pandemia, a nosotros nos tocó reinventarnos y, como ustedes dicen, pivotear, que es una palabra que aprendieron en este mundo de emprendimiento. Y creo que eso es lo lindo de emprender. Al final se vuelve muy emocionante porque todo el tiempo te tienes que estar reinventando y todo el tiempo tienes que estar viendo nuevas oportunidades. Una vez crees que la tienes clara, este es el mercado, por acá es, armas toda una estrategia, lo planeas y al día siguiente llega una pandemia y resulta que las empresas, nosotros que nos enfocamos somos un B2B de artículos promocionales, un marketplace. Cuando llegó la pandemia, pues ninguna empresa quería comprar artículos promocionales, todos cerraron sus operaciones, no habían actividades promocionales en supermercados, entonces fue como, Dios, acabamos de lanzar esto y ¿ahora qué vamos a hacer? Pero al final nos tocó pensar, entonces, bueno, vendamos, ofrezcamos suministros para el COVID, para protección en las empresas, cosas para enviarles a los empleados en sus casas, para mantenerlos unidos y pues como darles un poco de ánimos en estos momentos difíciles. Entonces empezamos a buscar otras oportunidades y pues eso es lo lindo de emprender, en verdad, que es como estar en un ecosistema completamente incierto. Nosotros tú sabes, nuevamente, Vladimir Putin, eso, él encontró que según datos de Endeavor Intelligence, solo el 25% de los emprendimientos tecnológicos de la región son dirigidos por mujeres. O sea, tú estás en ese rango. Y en estas firmas son en promedio 3 veces más pequeñas que las dirigidas por hombres. Entonces, sabemos que tú tienes esa pasión por impulsar el emprendimiento y sobre todo entre las mujeres. Asumiendo que en el futuro, que no sea tan lejano, tengamos paridad en esos números, ¿qué resultados positivos concretos traería a nuestras sociedades tener más emprendimientos de mujeres? Yo creo que la diversidad trae riqueza en general. Yo creo que en la medida que tengamos un mundo más igualitario, más inclusivo, todos nos vemos beneficiados. Las mujeres tenemos una inteligencia en ciertos aspectos que se diferencia a la de los hombres, que no es mejor ni peor, pero es diferente y se complementa. Entonces, para mí siempre ha sido súper importante, de hecho en mi equipo, que exista como ese balance femenino-masculino y ni siquiera femenino-masculino, porque hay todo tipo de géneros, no son los únicos que existen, pero creo que el ampliar tu mente y el estar compartiendo con
personas diversas, de diversas culturas, hombres, mujeres, genera un conocimiento que enriquece y que al final de eso se alimenta y genera un impacto mayor. Entonces yo creo que en la medida que podamos cerrar esa brecha entre el liderazgo masculino en emprendimiento y el femenino, pues vamos a generar una inclusión y una diversidad y un balance en el liderazgo de las empresas, porque todos aportamos desde diferentes frentes. Entonces, para mí es eso, es más lo que se genera culturalmente, lo que se genera, digamos que en mi caso yo me he enfocado mucho y es algo que trato de transmitir mucho a mi equipo, que no queremos que lideren los egos. Y yo creo que en eso de pronto las mujeres aportamos un poco en querer de alguna forma liderar, pero queriendo tener en cuenta la opinión de las demás personas, queriendo ser muy consciente con su equipo, con la psicología. Tenemos una sensibilidad un poco diferente, no quiero decir que los hombres no lo tengan, pero creo que en eso aportamos algo diferente que genera al final una conciencia más amplia. Súper. Sí, entendemos que diversidad es sinónimo de riqueza en una organización, de enriquecimiento y obviamente de tener diferentes puntos de vista siempre es beneficioso para la organización. Los sesgos no son buenos, sobre todo en una plataforma en la que nos toca, porque nos metemos en ese paquete, pivotear tanto. O sea, mientras más fortalezas haya en el equipo, pues obviamente pivotear se hace una tarea un poco más sencilla, ¿no? De acuerdo, 100%. Entendemos que tú estuviste 8 años bregando con tu primer emprendimiento que entendemos se llamaba Crearte Promocionales hasta que la compañía quebró. Sí. Imaginamos que tienes muchas lecciones de qué no hacer. ¿Qué cosas hiciste durante ese periodo que sí repetirías? ¿Que sí repetiría? Ajá. Bueno, yo creo que repetiría la persistencia. Emprender es yo creo que es muy intuitivo y eso es algo que claramente repetiría, el seguir con el sentido común. A veces uno se desvía pensando que, no sé, que la tecnología o que hay modelos a los cuales acogerse, pero en verdad yo creo que el emprendimiento es muy intuitivo, es de mucha resiliencia, eso lo seguiría siempre aportando. Siempre tuvimos un enfoque muy comercial, muy a ventas, muy pues como muy de ir a buscar los clientes, de relacionarnos bien con los clientes, de ofrecer un buen servicio, de ser muy honestos, muy éticos en nuestros procesos, de no tirar la toalla a pesar de que fuera muy difícil y que uno a veces dice, Dios mío, es que por ningún lado me sale y no veo la luz. Al final siempre nos levantamos y creo que eso es algo que repetiría 1000 veces. Hay momentos que uno, pues, en verdad lo ve completamente oscuro, con deudas, con hasta demandas legales por bancos, porque es que a eso nos enfrentamos los emprendedores y solo el que lo ha vivido sabe lo duro que es y cómo espiritualmente nos tenemos que fortalecer para enfrentar situaciones tan complejas y yo creo que eso lo podría hoy repetir y hacerlo feliz porque me ha generado un espíritu y una determinación que ha hecho de mí una persona mucho más fuerte y eso lo repetiría 1000 veces. Creo que es algo muy positivo. Wow. En Panamá decimos que está la fuerza y está la maña. Y me imagino que ahí estabas mucha fuerza, pero faltaba la parte de la maña, de saber cómo hacerlo realmente.
Entendemos que tu involucramiento con Latitud tuvo algo que ver con tu despertar en darte cuenta que tenías que meterle más maña. Cuéntanos ese tema de Latitud, cómo influyó en ti. ¿Y cómo llegaste a Latitud? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta dentro de crearte que ya no podías seguir haciendo de la misma manera? ¿Qué fue el momento ese, la gota que ya el vaso? Sí, la gota que rebosó la copa. No, mira, yo paralelo a emprender he venido haciendo un trabajo muy fuerte como en mí, en superar los miedos, porque para mí emprender ha sido muy difícil. O sea, yo realmente con Crearte cometí muchísimos errores y el primer paso fue darme cuenta de que los errores eran míos y que no era culpa del mercado y que emprender es difícil y que es que el gobierno y los impuestos, no. Yo como CEO cometí errores, no me asesoré financieramente, dejé pasar muchas cosas, no me conecté con personas, no pedí ayuda y en Crearte me di cuenta que yo estaba trabajando como un burrito, que yo era mi día a día sola, difícil, apagando incendios, me volví una gimnasta financiera, entonces movía de aquí para acá, de este banco para tapar este hueco, de esta deuda para... Y en eso me desenvolvía todo el tiempo hasta que dije, hay un mundo de startups, un ecosistema de emprendimiento, de aceleración, de ayudas, de mentores, y yo no me estoy abriendo a eso, yo estoy trabajando como la vieja guardia en el mundo tradicional y el mundo es más grande de lo que yo estoy viéndolo y me voy a conectar con eso. Mariana, ¿y ese momento fue algo que leíste, algo con quien hablaste, un sueño que tuviste, te golpeaste la cabeza? ¿Cómo fue? Pues mira, realmente ahí hablo nuevamente de la intuición, fue como una intuición de, bueno, Mariana, estás jodida, mejor dicho. Claro, tienes que hacer algo para salir de esto, tienes que hacer algo para transformarlo. Y bueno, soy emprendedora, vengo de una universidad en donde me enviaban cosas pues, de emprendimiento y alguien me recomendó un programa. El primer programa al que entré no fue Latitud, sino el Founder Institute, un programa de aceleración, y fue muy, muy interesante porque yo fui la única emprendedora que entró que no sabía nada de tecnología, la más ajena del mundo de las startups. Todo el mundo hablaba de blockchain, de robótica, de mil cosas. De pivotear y todos esos términos de startups que es bootstrapping, el cap table, yo no sé, yo era completamente ignorante a todas esas cosas y a mí ahí sí se me abrió la mente, o sea, y creo que fui la más inspirada, de ahí nació una asociación de startups que cofundé. Aso Startups. Aso Startups. Y de hecho es tan difícil esto de emprender que siendo yo digamos que la menos tecnológica, la menos empapada de este mundo, somos de las pocas startups que sobreviven de todos los que ingresamos, pero ahí es el espíritu de resiliencia y que uno no se las tiene que saber todas, sino que es más como esas ganas de surgir, de superarte, de esa pasión que sientes. Y ahí empezó todo, ahí empezó como ese cambio, esa conexión con las startups, me enamoré, me apasioné y de ahí nació Brando. Y con respecto a Latitud es algo que es un programa en el que estoy porque es una comunidad a la que uno pertenece y que realmente siento que también transformó mi vida porque es una comunidad de fundadores de startups de Latinoamérica muy bien consolidada, con unos mentores increíbles. Es un programa de muy alto nivel que está hecho para que entre todos nos ayudemos. Y es una comunidad a la que uno pertenece y pertenece de por vida. ¿No? El programa no se acaba, no es un programa de aceleración que entraste y saliste, sino que sigue siendo parte de un canal en Slack, de unos breakfasts
clubs en donde compartimos conocimientos, y yo siento que eso sí es algo vital en las startups y en el emprendimiento, el estar conectado con otros fundadores, hablar, preguntar cosas, ¿cómo me puedes ayudar en esto? Eso ha sido súper, súper interesante. Es más una comunidad que digamos que un área de aprendizaje, pues es bonding, ¿no? Sí, existe, o sea, hay un programa de 1 mes y medio intensivo con unos mentores, además unos mentores muy buenos. En verdad el nivel del programa es excelente, además que es divertido, es apasionante, no es el típico, pues que uno tiene horas de cátedra de cosas que no son interesantes. Se han encargado de hacerlo muy dinámico, unos temas muy relevantes, también muy enfocado en fundraising, que yo creo que es algo que todos los emprendedores necesitamos aprender y que todavía no existe mucho conocimiento, sobre todo en América Latina. Entonces es como una mezcla entre aceleración y una comunidad. Súper. Brandú, tu empresa maneja más de 15.000 SKUs de todo tipo de proveedores. ¿Has evaluado que Brandú provee asesoría en cadena de suministro para esos proveedores? O dicho otras palabras, que Brandú agregue valor en logística a tus socios estratégicos. Realmente en logística no, porque nosotros no somos como tal una empresa de logística. Tenemos un aliado en logística que se encarga de hacer todo el proceso de entrega de los pedidos a los clientes. Vemos más añadir valor en digitalizar a nuestros proveedores a través nuestro, en darles las herramientas para que ellos puedan llegar al B2B de una forma muy rápida, muy ágil, que les abre canales muy interesantes que ellos no desarrollan por sí mismos o no es fácil para ellos desarrollarlos. Entonces nosotros, por ejemplo, les ayudamos a automatizar procesos de cotización y con nosotros se quitan una carga operacional de cotizaciones manuales, por ejemplo, de tener un costo muy alto de llegarle a pequeñas y medianas empresas. A través nuestro lo pueden hacer muy fácil y automatizado. Entonces, nuestra herramienta tecnológica sí les permite a ellos, sobre todo, automatizar sus procesos de cotización y entrar a un mercado que para ellos hoy es inexplorado porque es muy costoso llegar. ¿Y cómo es el proceso de reclutamiento de esos socios? ¿Cómo una vez que identificas al proveedor o ellos te identifican a ti, cómo luego armas esa química Brandú, que es la cara ante el cliente final, la calidad del producto? ¿Cómo es esa metodología? Actualmente nosotros nos estamos enfocando en proveedores grandes, porque son los que hoy tienen pues los productos, tienen inventarios. Entonces, como yo vengo de esta industria hace muchos años, ya conocí a estos grandes proveedores de la industria, pero también nos hemos enfocado en desarrollar proveedores especializados. Entonces, con Brandú lo que queremos es volvernos como un Amazon de merchandising, de artículos promocionales, en donde el cliente pueda encontrar desde juguetería hasta artículos de Navidad, hasta artículos de cocina, hasta cristalería, confecciones, cualquier cosa que piense en promocionales, en cosas con su marca, las tenga en Brandú de una forma muy fácil. Entonces, hemos ido buscando como ese proveedor ideal en cada área. Nosotros no integramos un sinnúmero de proveedores, sino que seleccionamos activamente esos proveedores ideales que tienen ese profesionalismo, porque al final nosotros somos el proveedor final hacia el cliente y nosotros tenemos que responder por servicio, calidad, garantía. Entonces no podemos simplemente conectar proveedor con cliente y ellos verán. No, nosotros tenemos que saber que el proveedor cumple, que la calidad es buena, que nos va a garantizar esa excelencia en servicio,
y tenemos un área que se dedica precisamente a seleccionar activamente esos proveedores y a cerrar contratos de nivel de servicio, de calidad, de todo eso. Mariana, ahorita vamos a hacerte unas preguntas que llamamos preguntas para MARIANA. O sea, ¿qué es lo que hace a Mariana Mariana? ¿Okay? Uh-huh. Si escribieras una autobiografía tuya, ¿cómo se llamaría y por qué? La espiritualidad de emprender. Wow. Y de hecho ya lo empecé a escribir. ¿En serio? Sí. Primicia. ¿Por qué? ¿Ah? Primicia, no shipping, no shopping. Para mí emprender ha sido el proceso más espiritual que he hecho en mi vida. Yo creo que un verdadero líder o emprendedor se enfrenta a unos miedos muy grandes, a unos retos muy complejos. O sea, yo realmente he estado en el hueco en un momento en donde mis papás se quebraron, yo no tenía nada de dónde agarrarme para decir, bueno, soluciono acá, me estaban echando de mi casa, deudas encima por emprender, y solo entrando en mí y en sacar esa fortaleza y esa confianza y en como también reconocer esos errores, también mirarme y simplemente decidir confiar y transformarme y perder el miedo. Solo eso me pudo llevar a hoy tener Brandu y hoy estar hablando de que ya es una realidad, ya tenemos un equipo, ya estamos cerrando nuestra primera ronda de inversión, pero ha sido un proceso muy espiritual y yo creo que emprender es solamente una persona o un equipo o con un proceso espiritual y de autoconocimiento y de quitarse limitaciones de su mente y de perder el miedo, logra grandes cosas y de eso se trata. Súper. ¿Qué rasgos ves de tu familia en Brandu? Bueno, muchísimos. De hecho, mi mamá fue mi primera socia con Crearte. Es una historia larga, linda, difícil. Mi mamá me enseñó, y esto me pone súper sentimental, mi mamá me enseñó a ser resiliente, a salir adelante, a luchar, a ser creativa. Mi mamá es completamente creativa y de hecho nuestro primer cliente en Crearte fue Colgate-Palmolive porque a mi mamá se le ocurrió irles y presentarles una propuesta de un negocio que ella se consiguió un artesano en no sé dónde, bueno, en su cabeza se imaginó algo, lo creó, se lo llevó a Colgate-Palmolive y nos salió nuestro primer negocio hace 11 años, que era un negocio con una multinacional gigante cuando éramos una empresa que nunca había vendido nada. Y con ese negocio nos fuimos a China, con ese negocio nació todo y creo que ese espíritu 100% lo tiene Brandu y se lo heredé a mi familia, a mi mamá, sobre todo, que fue mi primera socia, pero de mi familia los valores también, la honestidad. Mi papá es una persona completamente correcta, honesta. Eso lo valoro muchísimo y la familia de mi mamá, que son mujeres emprendedoras todas, creo que me dieron ese espíritu también. Y me imagino que este proceso en los últimos años, bueno, en el último año con Brandu debe ser súper satisfactorio para ellos también. Claro, son los más felices. Ha sido también, para mi mamá ha sido un proceso difícil porque ella era primero mi socia y ella tuvo que enfrentar 2 quiebras. Entonces ha sido muy duro y por eso me pongo tan sentimental, porque sé lo difícil que ha sido también para ella, pero al final mi familia se siente completamente orgullosa, sabe el proceso que yo he tenido que vivir, que yo he tenido que enfrentar, los miedos que he vivido y ese proceso de resurgir, de renacer, de no dejarse vencer. Entonces
hay una admiración y un apoyo muy fuerte con mi familia. ¿Qué haces diferente ahora, personalmente, en tu vida que no hacías antes de la pandemia? Hay muchas cosas. Bueno, antes de la pandemia no trabajaba tan fuerte mi mente como siempre he buscado mucho la espiritualidad y yo creo que por eso hablo de la espiritualidad de emprender, pero a mí la pandemia sí me tuvo que enfrentar muy fuerte porque fue un momento muy crítico y ahí empecé a meditar y a transformar cosas en mi mente y a darme cuenta que yo creo mi realidad y que yo tengo ese poder de transformar y solamente cuando ya me vi en esa situación tan compleja, eso lo empecé a volver un hábito ya muy arraigado a mi vida, que todos los días me levanto, medito, trato de que sea al menos una hora y eso vino después de ese momento de crisis. Y bueno, yo creo que también ahorita el poder trabajar desde cualquier lugar, el poder pensar que en la próxima semana voy a otro programa en San Francisco y que puedo trabajar desde allá y que me abrió como la mente en que no tengo que estar arraigada en un lugar, sino que puedo ser un digital nomad que no sé si conocen ese nuevo concepto y que está muy interesante y muy chévere. Claro y sí. Aparte de lo común y lo usual, ¿qué buscas en tus empleados? Aparte de que sean, tú sabes, normal, ¿qué cosas, qué rasgos tú buscas en tus empleados? Yo creo que la calidad humana para mí es clave y es algo que puede haber alguien muy talentoso, pero que no tiene los principios éticos, que no sé, busca otro tipo de cosas. Yo busco que mi equipo sea de personas con una calidad humana con la que yo me sienta conectada, sobre todo, y esto lo hablo mucho, que seamos personas dispuestas a dejar el ego a un lado, que el ego no sea lo que nos domina en nuestras decisiones. Eso con mi equipo creo que ha sido fundamental, el poder tener conversaciones reales en donde no nos importa tener la razón, sino que nos importa aprender y tener en cuenta la opinión de otros y a mí no me importa el rol que yo tengo, o sea, al final no se trata de roles, sino de que todos queremos construir una empresa realmente sostenible, realmente con un crecimiento exponencial, con un alto impacto, y para eso tenemos que ser inclusivos y tener en cuenta la opinión de los otros, saber escuchar. Eso es algo que para mí es un valor muy, muy, muy importante, que parece cliché, pero realmente cuando uno ve los retos en una compañía, cuando crece mucho, al final son más psicológicos. Ya no es tanto de inversión, de ventas, sino de cómo mantienes a tu equipo motivado, cómo entiendes qué los mueve, cómo los involucras, cómo los vuelves apasionados, y eso se trata mucho de conocer a las personas, de entender su psicología, de hablar, de comunicarte bien, y eso son cosas, habilidades que yo busco mucho en el equipo. Tremendo. En un post de LinkedIn tú hablaste de tu experiencia con una fábrica de tapetes, la pusiste entre comillas, en el sur de Bogotá. Cuéntanos de eso y qué cosas harías diferente sobre esa experiencia que tuviste con esos artesanos. Bueno, yo siempre he soñado con generar mucho impacto y que Brandu pueda tener esa responsabilidad con proveedores. Ahora nos enfocamos en los grandes, que pues es la forma más sensata de que crezcamos, pero en el futuro queremos poderle dar la mano a esos artesanos. Yo valoro, y algo que me mueve mucho son los emprendedores, y esos pequeños emprendedores que no tienen la educación, no tienen las herramientas, no tienen los contactos que uno tiene y que pues al final es que
soy muy privilegiada, pude estudiar en una universidad, tengo amigos que están bien conectados y entonces tengo una red de apoyo y por eso para mí es más fácil surgir, pero hay personas que no tienen las herramientas, no tienen los recursos, no tienen el conocimiento, pero son emprendedores, tienen las ganas, son personas honestas, que quieren sacar adelante a su familia. Entonces, uno de mis sueños ha sido cómo les damos herramientas a estos pequeños manufactureros, pequeños artesanos, para que a través nuestro puedan venderle a las grandes empresas, podamos darles facilidades de pago, podamos capacitarlos en marketing digital, en cómo se tecnifican, en cómo mejoran su modelo financiero. Ese ha sido uno de los sueños. Con esta empresa de tapetes fue como esa primera oportunidad que fue un dilema porque ya también me ha pasado que por hacer eso termino metiéndome yo en un problema y incumpliéndole a un cliente grandísimo y después, pues por querer ayudar, al final también hay que enfocarse en que esto es un negocio y que tiene que ser rentable. Pero entonces ahí la decisión fue ir a conocer esta fábrica, ir al sur, hablar con ellos. Era un lugar muy, muy, muy humilde, no tenían las herramientas completas, pero querían el trabajo, se veía que era gente honesta. Entonces, y era un negocio grande, era un negocio de, no sé, unos $20,000, no les podíamos dar todo el negocio a ellos. Entonces lo que hicimos fue darles una pequeña parte, medir como el cumplimiento y poder conocerlos. Y creo que al final estuvo bien el ejercicio, pero es un trabajo que requiere de que nosotros, por ejemplo, seamos más grandes para poder hacer este tipo de proyectos, porque todavía no tenemos el músculo financiero, no tenemos la dedicación, el enfoque. Somos un equipo pequeño y nos tenemos que enfocar en este momento en ser muy productivos. Nos costaba mucho más comprarle a esta fábrica pequeña de tapetes que a otro grande profesional, que el profesional segurísimo nos iba a entregar, nos iba a cumplir en menos tiempo. Entonces, es buscar un equilibrio entre ambas cosas, y creo que en eso hay que enfocarse cuando ya podamos tener los recursos y la dedicación a desarrollar esos negocios. Claro, porque eso podría también ponerte presión adicional de parte de un inversor, digamos, estás dedicándole Exacto. tiempo a algo que no es el core de tu negocio, pero tu pasión te lleva hacia allá, pero puedes tener obviamente presión por producir y por dar resultados. Entonces, total. Y al final, pues, el impacto es muy importante y hay que tenerlo siempre presente y tiene que estar en el core del negocio, pero pues un negocio se sostiene por su rentabilidad. Entonces, al final, siempre hay que velar también por la rentabilidad y por la calidad de los productos. Yo no puedo decirle a un cliente que le entregue un producto de mala calidad, pero que es hecho por unos artesanos muy lindos y que además no le vamos a entregar en 15, sino en 40 días porque se demoran más, y además asumir el riesgo de que el proveedor no me entregue, se consuma los recursos y después se desapareció y yo no tengo nada que hacer. Eso pasa y es algo que uno tiene que saber si está dispuesto a asumirlo y si es el momento para asumirlo. total. Bueno, y lo mismo va, tú sabes, nosotros los vemos, Demo que se la pasó 35 días seguidos revisando, tú sabes, tu background y eso. Él dice que él piensa que tú vives dos vidas, pues la vida de gestionar Brandú y la vida de ayudar y darle consejos a los emprendedores, de cómo hacer las cosas, de cómo no hacer las cosas. Y también en esa línea me imagino que tendrás presión de tus cofundadores de que, hey, tienes que enfocarte más en Brandú, pero según lo vemos, ese es tu ser, tú sabes, tú quieres tratar de hacer un impacto positivo, no solamente de tu persona, sino de Brandú en la sociedad a través del apoyo a los artesanos, del apoyo a los emprendedores que vienen atrás tuyo. Y
me imagino que esa parte debe ser difícil porque tienes esa presión de que enfócate en Brandú, pero no puedes dejar de ser tú misma de que quieres tener ese impacto positivo. Sí, yo sinceramente ahorita, yo estaba liderando a sus startups, pero renuncié porque también, pues de alguna forma tenía que tener un enfoque y tenía, pues cualquiera que sepa el reto que es sacar adelante una startup, levantar inversión, crear un equipo, bueno, todo lo que eso conlleva, pues realmente es un trabajo más que de tiempo completo. Es un trabajo muy, muy fuerte. Entonces, como tal, ¿se está oyendo un poco de eco? Sí, un poquito. Como tal, en Asus Startups tuve que renunciar porque me consumía mucho tiempo, pero lo que sí he hecho es cualquier emprendedor que pide un espacio o un consejo, saco el tiempo como sea. Igual, todavía siento que no estoy en el nivel de dar tantos consejos, todavía soy yo la que los necesita mucho, pero siempre quiero apoyar. Siempre quiero apoyar y siempre trato de conectar. Y me he dado cuenta que recibo yo más dando pues, que lo que doy en verdad, porque al conectar, uno siempre está recibiendo y está conectándose con personas que después te van a ayudar en algo que ni te esperabas. El, el ecosistema de emprendimiento para mí es un 90% networking, y construir ese networking genera un valor altísimo. Yo hoy en día me preocupo mucho por conectarme con otros emprendedores, por ayudarlos sin esperar nada a cambio. En lo que te pueda ayudar, bienvenido. Yo he pasado por eso, yo sé lo difícil que es, y vamos adelante, y así mismo lo he recibido. Yo hoy en día tengo unos advisors increíbles que me abren las puertas de su empresa y me dicen, mira, y que han levantado rondas y mejor dicho, tienen una experiencia altísima, y me abren las puertas de siéntate a hablar con mi CFO, siéntate a hablar con mis abogados, siéntate a hablar gratis, o sea, hazlo, porque al final yo creo que todo eso se retribuye. Sí. Sí. Oye, y el proceso de encontrar a tus cofundadores, ¿tú piensas que es más un tema estructurado, algo de química, alguna combinación? ¿Cómo es la cosa? Ya sabemos que tú buscas mucho calidad humana, pero mismo que tiene que haber alguna estructura en el proceso, ¿te han enseñado cómo es la cosa? Pues mira, sinceramente, yo empecé y yo pues no tenía recursos, estaba sola, no tenía cómo decir, bueno, voy a decirle a X persona y le voy a proponer, porque Brandú no era nada, era una idea en un papel, pues que yo ya había ido construyendo de alguna forma, pero era una idea, y creo que ha sido muy de química, sinceramente, muy también como de sincronías, pero obviamente mi primera cofundadora es Mónica Cortés, que es pues mi socia, y creo que la primera mejor decisión que he tomado en Brandú fue acercarme a ella. Yo trabajé con ella en Kimberly Clark, y ella era la jefe de compras y tuvo una carrera súper exitosa en Kimberly. Era una profesional que yo admiraba muchísimo, súper comprometida, organizada, estructurada, con una experiencia en logística, en supply chain grandísima. Y yo a Mónica le conté el proyecto, y ella se enamoró, y de hecho valoró muchísimo que ella se metió a Brandú realmente arriesgando todo, porque nosotros llevamos casi 1 año y medio que no nos pagamos nada de salario. Ella tuvo que sacrificar pues parte de su patrimonio. Allá le ofrecían trabajos en el mercado de miles de dólares que yo no le podía ofrecer, pero se ha arriesgado, y así ha sido el equipo. Así es. Después entró Jaime, que es el CRO, igual también entró sacrificando salario, metiéndole la ficha, además trabajando full time. No, esto no era como, bueno, le trabajo en mis ratos libres,
Y asimismo hoy está también Nicolás, que es nuestro head de tecnología. Y hay una sincronía. Yo creo que eso también se construye y es muy de como uno se... Por eso digo que los valores de comunicarse bien, de esa calidad humana, son cosas que no son explícitas, pero que están ahí y que son muy fuertes, y eso nos ha ayudado a que sea un equipo muy consolidado con unos valores que creo que tienen una fortaleza que en el tiempo lo vamos a ver. Wow. Súper bueno escuchar un poquito cómo ha sido el trayecto y la entrada de estos cofundadores, socios, y cómo tú lo expresas. O sea, se nota la felicidad y definitivamente que la pasión que te genera hablar del tema. No puedo imaginarme esa química ahí, ustedes cuatro pensando un poco estrategias y demás. O sea, la verdad que me ha encantado escuchar esa parte del viaje. Sí, la verdad sí, es súper lindo y me llenó el corazón diciéndolo, porque claramente tenemos discusiones y nos enfrentamos a momentos difíciles, y a veces no nos entendemos en cosas, pero lo lindo es que siempre llegamos como a un consenso, siempre llegamos como hay una sensatez en nosotros que nos ayuda mucho a que sea fácil la relación. Entonces, siempre tenemos claro que, y esto se los digo yo, por favor, entiendan que yo sé que puedo no tener la razón, o sea, y puedo ser yo la equivocada. Eso es algo, y que quiero que todos sepamos que podemos estar equivocados, que podemos cambiar de opinión, que acá no se trata de Mariana es la última palabra, o Mónica o Jaime, no, ni de tener la razón. Se trata de construir, de escucharnos, y de que en verdad soñamos con que Brandu sea muy grande. Entonces enfoquémonos en que así sea, entonces tomemos las decisiones correctas para que así sea. Y eso nos ha guiado, y creo que eso nos ha servido mucho. Y no ha sido, en verdad, han ido llegando, como que se han unido las piezas del rompecabezas, no ha sido como ni con un headhunter ni con nada, ha sido muy intuitivo nuevamente. Que no lideren los egos. Eso me que encantó. No lideren los egos. Mariana ha sido súper generosa con su tiempo. Ella se está yendo para San Francisco, un tema de entrenamiento, y ya han escuchado todo lo que tiene que hacer de aquí para allá. Antes de cerrar, vamos con recomendaciones. Mariana, ¿tienes algún libro, podcast, receta de cocina o algo interesante que hayas probado recientemente y que quieras compartir con nosotros? Sí, bueno, libros. Me estoy leyendo uno que se llama How to Win Friends and Influence People. Lo recomiendo 100%. Ahí es un libro, de verdad que es como una obra maestra, que es entender las relaciones y cómo uno puede ser un líder sin imponer, sabiendo escuchar, esa empatía, cómo los grandes líderes de la humanidad pues han logrado mover masas y tener una empatía muy grande. Creo que es un libro que para cualquier emprendedor que lidere una empresa funciona muy, muy, muy bien, sirve muchísimo. Ese lo recomiendo mucho. En cuanto a podcast, a mí me encanta oír podcasts de emprendedores, me inspira mucho. De hecho, cuando voy caminando, por lo general oigo uno que se llama El Valle de los Tercos, no sé si lo han oído. No. Es muy bueno, es de dos emprendedores, un emprendedor y un periodista, si no estoy mal, un argentino y un mexicano, y son puras historias de Silicon Valley, de emprendedores latinoamericanos en Silicon Valley. Es muy interesante, divertido. Está también Startupable, que me parece muy bueno, de Enzo Cavalier. Bueno, no sé muy bien cómo se dice su apellido. Y está otro, el de Latitude, de Brian Requard, es muy bueno. En podcast hay muchísimas, pero esos tres los recomiendo mucho.
Muy bien. Yo no soy mucho de leer novelas, pero hace poco buscando libros familiares, no era esa la línea que quería, pero me encontré un libro y lo escuché en audio que se llama Far From the Tree. Es una novela, qué bárbaro, son tres muchachos que fueron separados en la infancia, eran hermanos y después cuando... Y el libro, o sea, el libro generalmente tú lo agarras y vas subiendo. Este libro en las 2 primeras páginas ya no lo puedes soltar. Y buenísimo, no me acuerdo del autor, pero lo vamos a poner aquí en la descripción para que lo encuentren. Buenísimo, qué bárbaro. Sí. Hasta lloré. Por favor, compártelo. ¿Qué cosa? Que por favor, compártelo. Sí, así lo voy a hacer. ¿Tú tienes alguna recomendación, Demo? Yo para arrancar el año estoy leyendo la biografía de Will Smith que se llama Will, aunque la recomiendo en audio, está en Audible, porque él lo narra y como eres un super storyteller, la verdad que es buenísima, esa full recomendada. Digo, es la historia del tipo, ¿no? Y cómo desde niño y cómo se formó y tal, brutal. Voy por la mitad y está buenísimo, con efectos de sonido, música, rap, de todo, está buenísimo el libro, buenísimo. Súper, yo amo a Will Smith, entonces no sabía que tenía un libro, lo voy a buscar. Búscalo, te va a encantar. Mariana Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, qué buen espacio. Este fue No Chipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Yo soy JC Croston y... Demo Pérez, amigos, gracias. Muy honrados de tenerlos nuevamente con nosotros, arrancando el año. Vienen shows buenísimos para aprender a otro nivel. Gracias.